Hay muchas cosas que amamos de la saga Grand Theft Auto, como la libertad que este nos otorga para poder hacer lo que queramos sin restricción alguna, realizar las misiones principales o secundarias que queramos, usar mods gráficos que nos permitan mejorar nuestra experiencia de juego, personalizar nuestros coches, los misterios, la diversión asegurada, los trucos tan míticos que nunca pasan de moda, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos pasar mucho tiempo aquí hablando de todo lo bueno que nos ha dado esta franquicia, pero el día de hoy nos enfocaremos en todo lo negativo o aquellas cosas no tan buenas que no quisiéramos ver para el próximo Grand Theft Auto 6, ya que sí, existen cosas mejorables y otras que ni siquiera deberían pensar en ser implementadas en el juego final, porque caso contrario, el juego sería un absoluto fracaso. Así que acompáñame durante todo el video para que conozcas todo lo que no debe tener GTA 6. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y comenzamos. Listos para tirar vergazo. Hay varios puntos interesantes que podemos hablar y que no deben existir en el próximo juego de Rockstar, pero vayamos de poco a más. Comencemos por hablar de algo que mucha gente odiaría ver en el próximo Grand Theft Auto, y es una mala optimización de este videojuego, y ya sé lo que pensarán muchos de ustedes. Oye, pero estamos hablando del GTA más esperado, es imposible que la caguen y que tengan un mal rendimiento. Y bueno, en gran parte eso es verdad, todos esperamos que por lo menos sea un trabajo sobresaliente en ese aspecto. Sin embargo, usando ese mismo argumento, al tratarse posiblemente del proyecto más grande en el que Rockstar haya trabajado, las probabilidades de que falle son mucho mayores, y por eso prefiero que incluso retrasen el juego al menos una vez antes que saquen un mal producto a la venta, como el tan famoso Cyberpunk 2077, que tenía muchas dificultades y una pésima optimización, sobre todo en las consolas de antigua generación. Malos servidores. Esto principalmente está ligado con el Grand Theft Auto Online, ya que suponiendo que este videojuego sale a la venta con un nuevo modo en línea, lo cual puede ser bastante probable, será muy importante hablar sobre los servidores y la capacidad que estos tendrían para poder aguantar a tanta gente conectada al mismo tiempo, pero además también resaltar la importancia de evitar menús lentos y que demoren una eternidad en cargar. Hablo por muchos cuando digo de que esto es un serio inconveniente que a día de hoy debía estar más que solucionado, así que esperemos que lo tomen muy en cuenta y trabajen muy duro para realizar mejoras en los servidores y evitar este tipo de malestares. Cheats, o también conocidas como las famosas trampas o hackeos, mods menú o hackers en otras palabras. Es una lástima que Grand Theft Auto Online actualmente se ve afectado muy a menudo por este tipo de personas, y conociendo la popularidad de GTA V, me sorprende que sigan existiendo este tipo de inconvenientes. Deberán ser muy duros en el próximo Grand Theft Auto con sanciones, baneos, logrando ser mucho más precisos para detectar este tipo de mecánicas que arruinan la experiencia de los jugadores que solo quieren pasar un buen momento y divertirse con sus amigos. Coméntame aquí abajo si alguna vez has tenido una experiencia similar, o si te han regalado millones de dólares de una partida cualquiera, ya que estoy bastante seguro que por lo menos en una ocasión te habrá pasado. Pocos animales. Estamos hablando de un Grand Theft Auto, de un mundo abierto, y es inconcebible que podamos jugar a lo que se supone que es el reflejo de la realidad y que exista una gran limitación en algo tan importante como son los animales. Deberíamos pedir más en cuanto a esto, a ambientación, variación, y que no se limiten siempre a utilizar los mismos de siempre para aparentar que el mundo ya está completo y que no le hace falta nada más. También dependerá claramente de la ubicación que tenga este próximo juego, ya que si nos ubicamos por ejemplo en las costas de Miami, deberá ser mucho más abundante la vida submarina y ver que realmente creen una realista ambientación de vegetación y seres vivos. Protagonista femenino. Podemos hablar de los derechos igualitarios y todo lo que ustedes quieran, yo solamente daré mi punto de vista, y es que en cuanto a lo que se refiere al personaje principal que debería tener este próximo Grand Theft Auto, considero que debería ser masculino, y no porque una mujer no encaje bien en el papel, sino porque esto va más allá de eso. Se trata de nostalgia, se trata de la esencia que ha tenido toda esta saga de increíbles videojuegos, y pues al constar con un personaje que sea hombre como la figura principal, no me gustaría que eso de un momento para el otro llegue a cambiar o se altere, pero ya veremos qué es lo que Rockstar decide hacer con este apartado más adelante. Bugs o errores en el juego. Este punto va casi ligado con el que mencionamos antes, el que era el de la optimización, y es que no hay nada peor que estar jugando tranquilamente y ver cómo de la nada tu personaje cae a un vacío infinito y tener que reiniciar el juego obligatoriamente. Al tratarse de un mundo abierto tan grande, creo que será casi imposible que no nos encontremos por ahí con cualquier error del juego. Hasta cierto punto creo que será algo normal y que sin duda lo arreglarán con futuras actualizaciones, pero lo que sí espero es que el juego base sea mayormente disfrutable y que no sobrepase ante él sus errores y pues que nos termine arruinando la experiencia a todos nosotros. Cero mejora gráfica.
gráfica. Muchos dirán que es imposible y que es obvio que tendrá una mejora gráfica notable, pero agrego este punto a la lista, sobre todo por aquellas personas que dicen que este GTA 6 no superará a GTA 5, y créeme que hay muchísima gente que así lo cree, así que esperemos que hagan el mejor trabajo posible en cuanto a realismo gráfico se refiere. Personalmente, es una de las cosas que más me emociona acerca de este próximo videojuego. Siempre la mejora gráfica es disfrutable, el aspecto visual nunca dejará de ser bastante imprescindible para juegos de este estilo. Ya hicieron hace poco un trabajo impecable con Red Dead Redemption 2 y la verdad, no sé qué imaginar de este próximo juego. Tenemos muchos avances tecnológicos hoy en día, además de nuevos motores gráficos que van saliendo como el Unreal Engine 5, que salió hace muy poco tiempo atrás y se nota que este tiene muchísimo potencial, pero veremos si Rockstar utilizará un motor gráfico diferente o Rage, que es el que siempre han utilizado. Quizás si han logrado mejorarlo significativamente, podríamos esperar grandes cosas. Pay to win y abuso de las microtransacciones. Ya vamos tocando puntos que realmente son bastante importantes y que realmente pueden tocar muy a fondo un videojuego, y este es uno de ellos. Hoy en día el dinero manda y no me gustaría ver que por eso las personas con mayor poder adquisitivo saquen ventaja con respecto a los nuevos jugadores, y todo esto es clave para que no exista un pay to win y por supuesto que no abusen de las microtransacciones. Las tarjetas Shark han sido durante mucho tiempo la fuente principal de ingresos de Rockstar y no sería nada bueno ver que lo lleven a un nuevo nivel de abuso y arruinen la experiencia de millones de personas. Ataque a modders. Ya pasó hace unos cuantos meses atrás. Take-Two demandaba a un grupo de modders por querer maliciosamente, entre comillas, modificar sus videojuegos y traspasar la barrera de lo legal, de lo que no les corresponde, por no ser los dueños intelectuales de estos videojuegos, pero la verdad es que la comunidad modder escucha a la comunidad y generan mucho entretenimiento que la propia compañía Rockstar Games no siempre suele cumplir, así que me parece bastante triste y nefasto que hagan esto. Rockstar y Take-Two saben que estas personas no están en la capacidad de defenderse realmente legalmente porque no pertenecen a una multinacional como ellos, ya que hablamos muchas veces de personas independientes que se toman esta molestia de hacer todo este gran trabajo sin sacar lucro por detrás, y con la salida de un nuevo Grand Theft Auto lamentablemente estoy bastante seguro que veremos este tipo de cosas pasar constantemente. La indiferencia de Rockstar. Junto con el punto anterior, espero que para el próximo GTA la postura de Rockstar cambie y sean más abiertos a comunicarse con el público, que escuchen sugerencias, que haya feedback de su parte, que no se caigan en todo lo que hacen, que sepan apreciar a su comunidad y que el tiempo de vida útil de este próximo juego no sea muy agobiante, ya que de lo contrario solamente seguirán generando rechazo por parte del público. No importa si el juego es un éxito, también es muy importante tomar en cuenta la relación que ellos forjan con su comunidad, es decir, con nosotros, y solo el tiempo nos dirá si cambia esa actitud o si seguirá manteniéndose de la misma manera. Si me olvidé de otros puntos importantes, házmelo saber aquí abajo, pero por mientras, déjame te invito a que veas el siguiente video que es sobre GTA y que estoy bastante seguro que te va a gustar. De mi parte eso ha sido todo por este video y nos vemos hasta la próxima.